Bueno, Nacho, por lo menos tenemos trabajo. Sí, bastante tranquilo, te diría. Presidente nuevo, desde aquí lo saludamos. Congratulaciones, bueno, señor Barack Obama, nuestro jefe. Para nosotros está Martín Papich, Barack Obama y después todo lo que se venga. Ana Olivera. ¿Quién? Lo de nuevo, ¿Quién? es el mismo, es el mismo. Baja la música que no escuché. ¿Ana qué? Ay, Anaqueles, es el mismo, fue una reelección. Pero es nuevo. Al mismo tiempo. De hecho, el mandato... Es un nuevo periodo. Ya, pero todavía no empezó. Ahora podría darse cuenta que es cierto que era demasiado comunista con esas cosas locas que él se le ocurría hacer, como la reforma de la salud. El sur también existe. ¿Decís que se va a dar cuenta de eso? Esperemos que no se dé cuenta. Que nos sigan ignorando lo más posible. Tenemos presidente nuevo. Me gusta cómo la prensa de este país se trasladó masivamente a cubrir eso. Si es que cuando le pagaban los pasajes para las internas fueron y hacían unos informes al pedo con el uruguayo que tenía una parrilla en San Diego y decía, ¿y usted a quién votaría? No, yo no puedo votar. Pero si votara, y con eso te llevaban el informativo, ¿no? No filmen la puerta de la parrilla porque es ilegal, por favor, que no me encuentren. Y ahora que son las de verdad, no. Un gran traslado de periodistas, todos hasta la Rambla, a comer de Abarri hasta las 2 de la mañana. Es eso, claro. ¿Para qué venir a Estados Unidos a que el canal les pague si pueden quedarse con la embajadora que encima los invitó a beban mucho, habla español, coman mucho, gocen mucho? Va para adelante. Ya desde la mañana en algunos programas que hacen notas de color, con algunos mobiliarios de color, estaban mostrando la cocina y a mí me daban ganas de estar ahí. Sin importar quién ganara. ¿Con razón qué manera a Estados Unidos si el perejileo estaba acá nomás? A la vuelta de la perejil en inglés. Smith Dam, perejil. Anótenlo porque es buenísimo. No recuerdo cómo se dice. En realidad tiré ese chiste para que los titulares de ahora parezcan obras de arte del cine catástrofe. No, Nacho, tendrías que caer a un abismo, tendrías que bajar un pozo, una cámara séptica, conectar la manguera de un carro cisterna de esos que extraen la materia que todos dejamos pendiente. ¿Vamos a verlo? Vamos a verlo. XO. Según un relevamiento reciente, el 44% de los escolares no llevan la computadora del plan Ceibal a clase. El restante 56% no aprende nada. Reelecto. El presidente Barack Obama resultó electo ayer en las elecciones de los Estados Unidos of the United States y al saberlo dio un discurso en el que dijo que lo mejor está por venir. ¡Qué feo! Él dice que lo mejor está por venir y nosotros le mandamos lo peor que teníamos como embajador. Reprobado. Se expresa cifra. Por primera vez la desaprobación de la gestión de Mujica supera a la aprobación. Un 38%
68% de los uruguayos no está de acuerdo con cómo gestiona y apenas un 36% sí. Bueno, Pepe, al parecer te equivocaste. El tema de Pluna no le importaba solo al 1% de la población. Esta noticia y eso más, hoy en Reportes Comunal. Qué épocas aquellas, Nacho, cuando los titulares tenían chistes, ¿no? ¿Te acordás? Qué lindo que era. Ahora sí, con toda la información de la jornada, la persona más bella de este canal, el señor Pilar Tejero. El Instituto Nacional de Rehabilitación enviará una propuesta al Poder Ejecutivo para hacer más fácil el acceso a las chacras de reclusión por parte de los presos. La idea es que por lo menos sea más fácil entrar que salir. El presidente del Banco República, Fernando Caloia, declaró ante la justicia por la concesión del aval a la empresa Cosmo. La jueza lo relevó de la obligación del secreto bancario, por lo que el jerarca pudo responder las interrogantes que no estaba habilitado a contestar anteriormente. De todas formas, con secreto o sin secreto, es difícil hablar de algo que no existe. Ya viste, se habían ido. Sí, La cámara ya se fue porque entre que me venía cayendo, que era largo y encima que el chiste era malo. Igual Caloia es nuestro Gargano de estos meses. Justamente a pedido del ministro de Economía, vamos a ir con este tema, Fernando Lorenzo, se canceló el brindis de desagravio que el Nuevo Espacio estaba organizando para manifestar su apoyo tanto a él como al ministro de Transporte, Enrique Pintado, por su gestión frente a la liquidación de Pluna. De todas maneras, se pueden juntar cuando quieran en Lindolfo. No. Leo, por favor. Mañana jueves se realizará. Ay, ese calor. Estamos todos, la verdad. Por primera vez podemos decir que es un bochorno hacer el programa. La gente lo piensa. Martín, usted haga lo que tenga que hacer. Yo no estoy a la altura de esta gestión. Mañana jueves se realizará en la sala de actos de la Torre Ejecutiva la entrega de la primera edición del Premio a la Transparencia. No se sabe por qué, pero Fernando Caloia y los ministros Enrique Pintado y Fernando Lorenzo no fueron invitados. Muy bien, mañana se realizará la segunda edición del Día de las Disquerías, una celebración que se une a propuestas similares como el Día del Telégrafo y el Día del Pájaro Dodo. Yo toco mañana, creo, el Día de la Disquería. Y hace como 10 años que no saco un disco, además. Pero... El Parlamento sancionó por unanimidad el proyecto de ley que agrava las penas por tráfico de pasta base. La medida se tomó porque hace 2 semanas el Ministerio del Interior descubrió que quedaban un par de metros cuadrados libres en el sistema carcelario. Pero son 2, nada más. El escritor estadounidense Paul Theroux, experto en literatura sobre viajes, dijo que la forma más rápida de conocer un país es a través de su pornografía. Y tiene razón, en 5 minutos aprendés palabras útiles en cualquier idioma, como sí, más y, bueno, sobre todo esas 2. Ayer el actual presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ganó las elecciones presidenciales y en su discurso dijo lo siguiente: queremos transmitir un país seguro, respetado y admirado en todo el mundo, una nación defendida por el ejército más poderoso de la tierra y las mejores tropas que ha conocido el mundo. Barack, yo sé que a usted le importan las minorías, así que acepto un consejo de un sodaca subdesarrollado. Si querés ser el país respetado y admirado en todo el mundo, no precisás el mejor ejército del planeta. Con eso te convertís en lo que son actualmente el país más temido, no el más respetado. O sea, si yo tengo un arma en tu cabeza, no es que me respete. Permiso, Tato, voy en tu dirección. Vení. Esta semana se supo que el gobierno piensa otorgar licencias a los productores rurales para que produzcan la marihuana necesaria en caso de que se apruebe su legalización. Para hablar de este tema recibimos al productor rural y columnista de este programa, Pancho Arocena y Schroeder. Buenas noches. ¿Está escuchando reggae? Yo no lo escucho. ¿Está escuchando reggae usted? Ahí. ¡Pancho, hola! ¿Nos está escuchando, Pancho? Buenas noches, estimados amigos del Uruguay productivo, adoradores de Ja y enemigos de Babilón. Es un placer recibirlo desde uno de nuestros humildes campos, donde cosechamos el porvenir de este país gracias al esfuerzo de mugrientos artesanos y cantantes callejeros cuyo olor a abandono y falta de shampoo en esas cuerdas de pelo momificado solo puede ser disimulado por este aire dulzón de libertad que llega desde Sion a nuestras plantaciones. Pancho, ¿no nos va a decir que usted es uno de los productores rurales a los que se les otorgó licencia para plantar marihuana? ¿Desde cuándo sabe esto usted? Querido amigo, ¿pero qué cree usted que fuma Diego Canepa antes de cada consejo de ministros desde que asumió este gobierno, que se hacen pruebas de calidad de la sativa, Arocena y Schroeder? El nombre asociado a la excelencia en el arándano, las carnes, la soja y el rugby llega ahora a la industria del cáñamo.
Pero disculpe, Pancho, usted siempre estuvo peleado con el gobierno, siempre se quejó de la izquierda, de la desprolijidad de los tupamaros, y ahora parece fanático de la cultura rastafari solo porque le conviene para sus negocios. Es un poco raro. Por la boca muere la bula. Vas, querido amigo, nunca diga de esta agua Evian no es de beber. Nosotros siempre fuimos afines a esta cultura de compartir a todo esto de lo tuyo es mío y lo mío es mío. Además, lamentablemente, por culpa de la desidia de este gobierno y del señor Mujica, los esforzados productores rurales que mantenemos este país gracias a nuestros esfuerzos con la plantita de la felicidad, estamos con el cáñamo al cuello. ¿Hasta cuándo, señor Mujica? No, espere, ¿cuál es la queja ahora, don Pancho, si ya le dieron la licencia para producir la marihuana? Los costos de la plantación son altísimos. Hemos tenido que contratar a muchos desempleados para trabajar en la cosecha, como malabaristas, músicos infames y Nicolás Olivera, que en lugar de las 14 horas usuales de la jornada rural, solo se concentran durante 30 o 40 minutos. Y ni le digo el hambre que nos viene después. Nos hemos llegado a devorar 5 o 6 culán y marquís de chocolate seguidos. Pancho, no diga tonterías. Recién están debatiendo cómo se van a implementar la tarjeta para comprar la marihuana y usted dice que ya están produciendo. ¿Cómo es eso, Pancho? No. La tarjeta ya está lista para adquirir nuestros productos. La envié allí al canal para que la puedan ver, así que la podemos ver en imágenes. Si ustedes muestran allí la tarjeta, se ve y adquirir hasta 30 gramos de la sativa aroseria y acumular para obtener la Platinum Rastacara con grandes beneficios. Bueno, se nos fue el tiempo. No. Aparte empieza y sigue, ¿eh? Lo dejamos con su tarjeta y sus nuevos negocios y quizás lo esperaremos en la próxima edición. Será hasta entonces, queridos amigos, y no olviden que tendremos más noticias del mundo del agro. El mundo que después de fumar esto ya no importa. Bueno, todo un posicionamiento. Sí. Bueno, Nacho, como vos sabés, el mundo cambia. Nosotros vamos a tratar de comprender algunos aspectos de este mundo cambiante con un pariente de Pancho Arocena y yo. Dijeron, vuelve Arocena en el bloque 2, no, es otro. Es otro, espero que... Es Plaza Arocena. Es Plaza Arocena. Vamos a un consejo comercial y luego estaremos hablando... ¿Qué? Vamos a un consejo teatral y enseguida estaremos hablando de... Cambió, no, todavía no cambió. Cambió, ya Todavía hay aire de cambio. Si quieren poner... Mira, voy a decir Coca-Cola, Pepsi-Cola, Águila Quick, Nestlé, Vasconet. Todas esas empresas pueden empezar a apoyar televisión de calidad, televisión pública, televisión que no está... Las sociedades actuales cada vez se parecen más a un póster de Benetton. Todas las razas, todas las etnias y todas las diversidades conviviendo en un mismo espacio. ¿Cómo afrontar esta problemática en caso de que sea una problemática? De eso habla el libro La mayoría de las personas son otras personas, editado por Estuario. Ya está en nuestro estudio su autor, el señor Felipe Arocena. Fuerte el aplauso. Bueno, Felipe, bienvenido, un placer tenerte aquí. Lo mismo, gracias. Nada de Pancho Arocena y Schroeder. No, voy conociendo gente de la familia que no estaba dentro de mis planes, de mi historia, pero bueno. Es un buen tipo para tener en la familia. ¿Para qué podemos hacer alguna sociedad también con él? ¿Cómo no? Parece que Anónima. que Sobre los todo negocios- anónima. Esos negocios pueden prosperar. Vamos a ver si sale, hasta que no salga. Él se queja mucho, pero puede prosperar. Felipe, vamos a hablar de tu libro. Sos sociólogo, te dedicás a estudiar un poco la inmigración, la cultura de los inmigrantes, ¿no? Ese es como tu campo de acción. Sí, no solamente los inmigrantes, sino también contextos donde aparece una diversidad cultural muy fuerte, a veces no necesariamente marcada por los inmigrantes, ¿no? Muchas veces también porque había muchas personas, un conjunto de personas, de comunidades, que parecían como invisibles. Eso estamos viendo en América Latina, ¿no? Países que parecían que se querían constituir desde una perspectiva homogénea, ahora se encuentran con que un montón de indígenas, por ejemplo, dicen, bueno, nosotros acá estamos, tenemos un lenguaje, tenemos una historia, somos visibles y queremos que el país nos reconozca. Ahí no hay inmigrantes, es una comunidad, una cultura que estaba presente, que siempre estuvo presente, que ahora dice, oh, bueno, yo existo, quiero que me reconozcan. Bien, todo eso se enmarca dentro de las políticas del multiculturalismo. En tu libro tratás de eso, la frase que le da título al libro es una frase de Oscar Wilde,
que la analizás y incluso en la conclusión te quedás con ella como resumen ideal, ¿no? ¿Qué es esto del multiculturalismo como política? Porque no es algo que afecte a todas las diversidades. O sea, dentro del multiculturalismo no está, por ejemplo, el sexo, el género, la clase social, por ejemplo. ¿Se enfoca en qué factores? Bueno, podría entrar todo eso. Yo me dedico, yo acoto un poco mi campo de estudio y sobre todo me dedico a trabajar con el tema de culturas, ¿no? De culturas asociadas a grupos de personas, a comunidades culturales, podríamos llamarlo. ¿Y en qué consiste el multiculturalismo? Bueno, consiste, por un lado, lo que la palabra dice, múltiples culturas, ¿no? Múltiples culturas que coexisten en un espacio determinado. Pero eso ya es un hecho. Las múltiples culturas existen, por ejemplo, en Uruguay. Podrá haber algunas colectividades, pero por ejemplo en otros países con una carga inmigratoria muy fuerte, por ejemplo los musulmanes en Francia, tienen que coexistir, no hay otro remedio. Sí, coexisten ahora y siempre hubo diversidad, pero creo que ahora hay algunas diferencias en relación a diversidades del pasado. Quizás haya hay mucha más movilidad hoy que lo que había hace 100 años. Hay 200 millones de personas que andan dando vueltas por ahí que viven fuera de sus países de origen. Eso es una diferencia. Y por otro lado, había grupos importantes que no tenían visibilidad, que aparecían completamente invisibles. Y eso está muy asociado al contexto de colonización. O sea, el colonizador, ¿qué es lo que intenta hacer inmediatamente? Bueno, hacer invisible a quienes está colonizando, o que esos a quienes están colonizando piensen que pueden convertirse en lo que es el colonizador. Claro, eso pasaba más antes que ahora. Cambió el inmigrante. Antes se volvía parte de la sociedad y ahora mantiene su cultura independiente. ¿Eso por qué? ¿Qué es lo que cambió? Bueno, ya que hablamos de Estados Unidos, de Barack Obama, bueno, pensemos en Estados Unidos, que es un caso lindísimo para analizar. Hoy hay 50 millones de hispanos o de latinos, ¿no? Sí, claro, casi el 70% de ellos votaron por los demócratas. Sí. Bueno, ese es, por ejemplo, un impacto muy fuerte con consecuencias muy visibles y muy importantes en un país que antes no existían. Estos 50 millones tienen llegaron masivamente en 30 años. Y bueno, a diferencia, por ejemplo, de los irlandeses que llegaron a principios del siglo pasado, que se formaron esa nación donde el sueño americano los unía a todos y dejaban atrás a su país de origen, digamos. Claro, hoy los hispanos, los latinos mantienen el idioma español y Estados Unidos ya es un país bilingüe. Sí. ¿No? Yo creo que ya directamente uno no puede decir que es un país donde hay una sola lengua que es el inglés. Hoy en día es un país bilingüe y hay zonas donde es más masivo el español que el propio inglés. Estos latinos además o los hispanos mantienen un fuerte vínculo con sus países de origen, tienen doble nacionalidad. Incluso leen todos los días el diario. Cultural y económico, porque muchas veces también están mandando dinero continuamente. Exactamente. Y entonces, bueno, frente a esto hay muchos estadounidenses que no están muy contentos. 50 millones de hispanos que hablan español, que son mayoritariamente católicos, que mandan plata para afuera, piensan, bueno... Y que encima votan a los demócratas, esos comunistas horribles. Nos están cambiando el país, piensan. Entonces mucha gente rechaza fuertemente esto que está ocurriendo porque piensa que los Estados Unidos, tal como ellos piensan que debería seguir funcionando, no existe más. Si vos hablas en el libro que esa idea que Estados Unidos era un crisol de raza, en realidad la imagen del crisol es muy fea porque el crisol era donde se ponían los metales para hacer que fueran otro tipo, para que formaran parte de una aleación donde perdían todas sus propiedades propias, ¿no? Exacto. Y creo que lo más adecuado en vez de un crisol de razas es una especie de sopa de tomates, porque en ese crisol siempre predominaba el idioma inglés y la cultura dominante sajona. Todos los demás se fundían. Protestante, ¿no? Y protestante, claro. La cultura podemos llamar WASP o WASP, ¿no? Ahora, con el resultado claro que hubo ayer de noche, hace muy pocas horas, los republicanos, por ejemplo, se dieron cuenta que no pueden ganar solamente con el voto del hombre blanco, heterosexual, de una cultura clásica. Obligatoriamente se va a reinventar porque la política manda y esa gente va a querer ganar el voto de las multiculturas. Y para eso van a tener que reconocerlos. Es decir, van a tener que te van a tener que contratar a vos que llevas años estudiando el tema, que tenés un capítulo en el libro en el que hablás del fenómeno de los latinos en los Estados Unidos.
Bueno, yo mando cartas pero nunca me contratan, no tengo éxito. Yo tengo visa, así que te puedo acompañar, eso es importante. En el libro vos analizás varios países, casos de multiculturalismo, hablas de Canadá, que es un país donde la parte francesa tuvo que convivir con la parte anglosajona, hablas de los inmigrantes sudacas en España, de la cultura aymara, y también haces un análisis de nuestro país. Pero una cosa importante que vos decís es que el multiculturalismo no es solamente una teoría, sino que vos haces como un acto de fe en que debería ser también una práctica y una práctica política. ¿Eso es una inquietud tuya o la corriente multiculturalista la tiene? Bueno, hay una frase que me gusta mucho de un filósofo canadiense que se llama Kim Lika, que dice que en Canadá el multiculturalismo es una política, una realidad y un ethos. ¿Un ethos qué quiere decir? Bueno, que uno, para pensar en multiculturalismo, tiene que plantearse en una situación de tolerancia y de reconocer que el diferente puede tener razón, ¿no? Eso no implica que no haya crítica entre valores contrapuestos, pero que el otro puede tener razón. Lo segundo es que es una realidad, que está ahí presente. Y lo tercero, que debería ser también una política, es decir, cómo se hace para gestionar esa diversidad. Y hay muchas maneras distintas, desde lo que podemos llamar un cierto reconocimiento simbólico, es decir, que se acepte que existen, que están ahí, ¿no? Hasta redistribución de la riqueza, hasta representación política. La famosa discriminación positiva. Claro, o políticas afirmativas que ahora empezamos por primera vez en Uruguay a implementarlas. El Uruguay por primera vez va a empezar a implementar políticas afirmativas en relación a los afro-uruguayos. Creo que es un gran avance. Yo en el capítulo menciono algunos avances de Uruguay en este sentido, ¿no? Hay un par de leyes, una del 2004 y otra del 2008, como vamos yendo de a poco, pero hacia ese lugar. Claro, fíjense ustedes, el Uruguay hace 20 años, cuando se presentaba al resto del mundo, ¿cómo se presentaba? Somos un país de inmigrantes europeos, sin negros y sin indios. Bueno, esa imagen del país hoy ya es imposible que se pueda sostener, ¿no? Sobre todo porque los europeos nos ven venir y miran para el otro lado. Entonces, bueno, somos nosotros. Eso es culpa de los estudiantes de arquitectura, igual es. Pero bueno, o sea que en parte estás de acuerdo con esas políticas afirmativas. Porque hay gente que no las apoya y piensa que tiene que correr por otro lado la multiculturalidad. Yo creo que siempre tiene que ser temporaria, no pueden ser permanentes. Normalmente las políticas multiculturales están pensadas en un periodo de tiempo porque es para intentar ayudar a personas que fueron discriminadas históricamente. Corregir, por ejemplo, para que se entienda bien, en una familia, por ejemplo, ¿no? Supongamos que yo tuviera 2 hijos, uno sanito y otro con ciertas deficiencias, ¿no? ¿Dónde voy a poner yo más mis esfuerzos para que ambos puedan tener oportunidades? Bueno, le voy a dedicar más esfuerzos a aquel que tiene mayor dificultades, ¿no? Voy a diferenciar lo que hago con el otro no te lo va a perdonar nunca en la vida. O sea, el otro en algún momento cuando cumpla 40 años te va a decir, papá, te lo tengo que decir, igual vos nunca me diste bola. Fuiste el afortunado en tu familia, así que no te... Déjalo terminar. Eso es inevitable. Siempre los padres tienen la culpa de lo que les pasa a los hijos. Eso no hay manera de escapar. Hasta determinado punto, y cuando llegan a cierta igualdad, ahí se cortan esas políticas. Ahí se evalúa. Bueno, en aquellas cosas que estaban bastante peor que el resto de la población, con esta ayuda que les dimos, ¿han mejorado? ¿Se han más o menos equiparado al resto de la población? Si eso es así, se acaba la política afirmativa y ya está, ¿no? Eso, por ejemplo, es lo que también se plantea con la política afirmativa acá, de 8% para los afro-uruguayos, por ejemplo, en los empleos públicos, ¿no? Y así también se lo piensa en muchos otros países. ¿A vos te consta que en nuestro país haya culturas que son discriminadas, tanto culturas? Porque acá hablas de muchos casos en otros países donde estas minorías, digamos, o gente que no es contemplada dentro de ese reparto de la riqueza, ni siquiera puede expresar su cultura. ¿O es algo más bien como de cierta discriminación, pero que sí están integrados a cierta matriz cultural? Bueno, yo diría que el trabajo central sobre Uruguay, si este libro tiene un capítulo, es un libro anterior que publicamos en el 2007, un libro colectivo que se llama Multiculturalismo en Uruguay. Y ahí trabajamos con 11 colectividades en el país. Y algunas de ellas, claramente, hicimos más de 100 entrevistas. Bueno, muchos de ellos manifestaban que sí, que habían sufrido discriminaciones fuertes. Por ejemplo, el caso de los judíos, claramente el caso de los afro, en algunos casos
casos también los armenios, Los descendientes indígenas, supongo que también. los descendientes indígenas también, es decir, en otras no tanto, ¿no? Los italianos se quejaban mucho menos, es decir, varía de acuerdo a la comunidad. Pero lo que sí me gustaría decir es que claramente el Uruguay ha reconocido que tiene un problema de discriminación hacia los afro-uruguayos, ahí no cabe la menor duda. Yo creo que Mujica se equivocó varias veces diciendo que discriminamos a los negros porque son pobres. Y creo que está equivocado. Creo que hay muchos estudios que muestran muy cabalmente que en Uruguay se ha discriminado a los negros no porque son pobres, sino porque son negros. Claro. Bien, y reconocer eso por lo menos es empezar a solucionar el problema. Claro, bueno, y lo que está viendo ahora creo que es en parte una propuesta de solucionar esa discriminación. Y esto no ocurre solamente en Uruguay, está ocurriendo en muchos otros países desde otras perspectivas también, ¿no? Trabajo el caso de Bolivia, trabajo el caso de Brasil. Brasil era un país con mayoría de personas blancas hasta el año pasado, siendo el país que mayor cantidad de esclavos había recibido en el mundo. Claro. Y entonces, bueno, por ciertas cosas que no me da el tiempo para explicar ahora, pero por ciertas modificaciones que ocurrieron en el reconocimiento de los afro-brasileños, hoy Brasil se reconoce un país con mayoría afro-brasileña, lo cual implica toda una reconfiguración de qué es Brasil para los brasileños. Y una narrativa nueva que es lo que forja la identidad. Exacto. Felipe, se nos ha ido volando el tiempo. Ya de paso viste que tiró el otro libro. Sí, no solamente compren este libro, la mayoría de las personas son otras personas, sino multiculturalismo en Uruguay. Felipe, gracias, y por lo menos nos dejás un poco más aliviado de que vamos camino a ser una mejor sociedad. Bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto. Gracias, Bueno, Felipe. nosotros volveremos, Reale volverá mañana, yo tengo que dar unas vueltas.